Para comenzar estos momentos, yo es un poco fome, pero yo sé, pero quería leerles un poco una cosita que escribí que tiene que ver con el dinamismo del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y cómo ahí tomamos raíces, y que eso me gustó mucho lo que Marcelo, que no sabía, acaba de decir, de que van a trabajar un texto del libro del Éxodo, porque yo creo que el libro del Éxodo es paradigmático en este sentido, porque ahí Israel aprendió a ser pueblo, ¿no es cierto? A los que eran una muchedumbre se transforman en pueblo de Dios. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, les dice la promesa de la alianza. Y ahí aprenden a vivir en relación entre ellos y con Dios como pueblo de Dios. Es una dinámica en camino, que es justamente lo que nosotros queremos aprender a hacer, reaprender, ocupando las palabras ahí de Natalie en este tiempo. Entonces quería partir, no puedo en el fondo tirarme a la presentación que tenemos de ahí preparada, sin hacer una pequeña introducción bíblica que quisiera compartir con ustedes, mirando al pueblo de Dios peregrino. Abraham no recibió solamente la promesa de una descendencia, sino que la promesa contenía que esta descendencia se constituiría en un pueblo, con todo lo que conlleva la red de relaciones internas de un pueblo y que lo conducen a tener una identidad y un destino común, que supera la suma de los individuos. Yo creo que esto es súper importante. Aprender a ser pueblo, sabemos que es distinto a vivir solamente uno al lado del otro. Es entrar en una red de relaciones que hace que esa red de relaciones sea mucho más valiosa que la suma de los individuos simplemente. Hay un destino común, hay un origen común, una identidad común. Con el tiempo, la descendencia de Abraham, como sabemos, llegó a vivir la esclavitud en Egipto, y el Dios de la promesa miró su sufrimiento y escuchó su clamor. Yahvé, eligiendo a Moisés como su amigo y bajo su dirección, los sacó de Egipto y los llevó al desierto, donde hizo con este pueblo una alianza. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Israel, el pueblo de Dios, recibió como don la tierra que le había sido prometida, una tierra que emana leche y miel, y en su peregrinación hacia ella por el desierto conocieron la fidelidad y la misericordia de Dios, que se manifestó justamente ante la infidelidad de su pueblo. El constituir pueblo no significa que seamos un pueblo macanudo, mejor que los demás pueblos. Es el pueblo que ha conocido la fidelidad y la misericordia que Dios le tiene en su propia infidelidad. De este pueblo, al llegar la plenitud de los tiempos, como sabemos, ¿no es cierto?, nos dice Pablo en Gálatas, por medio de una virgen, nos vino aquel que es la salvación, como don enviado del Padre, Jesucristo nuestro Señor. Y él, ungido por el Espíritu, anunció la cercanía del reino, perdonando pecados, sanando enfermos y expulsando el mal que arruinaba la vida del ser humano. Quienes creían en él y acogían sus dones, lo seguían por el camino. Me acordé en este caso del texto del ciego Bartimeo a la salida de Jericó, que se encontraba al borde del camino, y cuando se deja sanar por Jesús, es reincorporado al camino para caminar con Jesús. Así fue Jesús también constituyendo una comunidad fundada, como sabemos, sobre 12 apóstoles, a imagen de las 12 tribus de Israel, y la envió para anunciar su buena noticia hasta los confines del mundo y del tiempo. A esta comunidad, como fruto de la muerte y resurrección de Jesucristo, le fue enviado el Espíritu Santo prometido. Así, el nuevo pueblo de Dios, liberado de sus pecados, recibió la fuerza del Espíritu Santo para que, unido a Jesucristo, participara de su misión profética en la historia. Jesucristo hace que este pueblo que él ha constituido, el nuevo pueblo de Dios fundado sobre 12 apóstoles, lo invita a ser parte de su propia experiencia, de su propia misión. ¿Y cómo lo hace? Regalándole su propio espíritu. Jesucristo, ¿no es cierto?, el ungido, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha enviado para... Y después este Espíritu es el que es enviado a esta comunidad, para que sea tan ungida esta comunidad, o tan ungido este pueblo, como era ungido Jesucristo. Pedro, de hecho, explica de este modo, tomando palabras del profeta Joel, pero Pedro explica de este modo el acontecimiento de Pentecostés en el libro de los Hechos.
Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán sus hijos y sus hijas. Sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Así, ungido por el Espíritu Santo, el pueblo de Dios que peregrina hacia el reino del Padre se ha constituido, usando las palabras de la primera carta de Pedro, el linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que nos ha llamado de las tinieblas al reino de su luz admirable, ya que el Cordero inmolado ha hecho de ellos, para nuestro Dios, un reino de sacerdotes. Estas palabras de la primera carta de Pedro y del Apocalipsis no se refieren a los curas, a los presbíteros, a los obispos. Están aplicadas al pueblo. De hecho, ustedes sabemos que la expresión sacerdotal en el Nuevo Testamento, primero en los Evangelios, es un tema que tiene cierta dificultad de ser tratada, porque Jesús tenía ciertas dificultades con el ejercicio del sacerdocio del templo, sabemos. Y cuando después se aplica a Jesús mismo y se aplica al pueblo de Dios, a este pueblo sacerdotal. Entonces ahora quisiera poder compartir, ¿no es cierto, Marcelo? Teniendo este trasfondo, que disculpe, era un poquito, así lo prefería leer para ir más rápido, este trasfondo bíblico, en el fondo del pueblo de Dios peregrino en el desierto, que llega a la tierra prometida, del cual nace Jesucristo y reconstituye al nuevo pueblo de Dios. Queremos ahora volver a partir. Voy a compartir. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto, José Ignacio. Ahí mejor también, ¿no es cierto? Es mucho mejor, sí. Bien. Entonces, mi idea es que podamos hacer un recorrido teniendo este trasfondo bíblico del pueblo de Dios, podamos entrar justamente en algunos acontecimientos que hubo en el concilio y que nos regalan herramientas hoy día para reconsiderar nuestra experiencia sinodal como iglesia. Vamos a usar la palabra experiencia, estilo, actitudes. Tenemos que llegar a poder hablar incluso un día, idealmente, de estructuras sinodales. Pero tenemos que ir reconstruyendo este camino, y la idea es que con esto podamos ir poniendo elementos comunes de qué estamos queriendo decir cuando hablamos de sinodalidad, y la idea es poder descubrir cómo este término hoy día está ayudándonos a hacer síntesis del concilio, de la propuesta conciliar que nos ayuda a mirar el futuro y en el proceso que estamos. Tenemos que tener en cuenta que la recepción de un concilio puede durar 100 años. El Concilio Vaticano II, estamos en el proceso de recepción. Tenemos que ir volviendo a mirarlo, volver a reencontrarnos con él, y desde ahí quería conversar con ustedes. Quería también invitarlos a que miráramos algo de la historia del texto de la Lumen Gentium. Vamos a mirar especialmente el capítulo 2, que se llama El pueblo de Dios justamente, pero igual que en la Sagrada Escritura, que la historia del texto nos ayuda a leer el texto. Para leer el concilio, la historia del texto conciliar también nos ayuda a leer mejor, a interpretar mejor lo que el texto nos está insinuando, mostrando. Entonces, para un poquito de historia del capítulo 2 de la Lumen Gentium, ustedes saben que cuando llegaron los padres conciliares al concilio, había una comisión preparatoria encargada. La comisión tenía preparado varios ya documentos, dentro de esos un documento como propuesta para que fuera una constitución sobre la iglesia, y a los padres no les gustó. Se propuso entonces que se propusieran nuevos esquemas, ya que a los obispos no les gustó lo que había preparado la comisión preparatoria. Y dentro de esos esquemas, esto como un dato anecdótico para nosotros, hubo 5 esquemas principales, y uno era uno chileno, que fue muy, muy bien considerado acá, pero finalmente se optó por tener como base un esquema belga que tenía de base 4 capítulos.
nosotros sabemos que la Lumen Gentium finalmente tendrá 8, pero en este esquema con el que se inició el trabajo tenía 4 capítulos: el misterio de la Iglesia, y luego la jerarquía, especialmente el episcopado, el pueblo de Dios pensado en los laicos, y luego la vocación a la santidad en la Iglesia. Y hubo un cardenal, el cardenal Suenens, que propuso una idea. Él fue de los primeros en caer en la cuenta que el tercer capítulo, el capítulo que se llama El pueblo de Dios, especialmente los laicos, que estaba preparado para hablar de los laicos, en realidad decía cosas que no solo tenían que ver con los laicos, sino que también tenían que ver con la jerarquía. Y más aún, no tenían que ver solamente con la jerarquía de los laicos por separado, sino que tenía que ver con el pueblo de Dios en cuanto tal. Y por eso propone que se cree un nuevo capítulo, que es el capítulo El pueblo de Dios, que se inserta además antes que el de la jerarquía. Y eso genera una mirada absolutamente nueva, que nosotros estamos así como cayendo todavía en la cuenta, que el pueblo de Dios en cuanto tal, como sujeto, el pueblo de Dios es un sujeto capaz de actuar, de mirar el mundo, de reflejar el rostro de Jesucristo. Es el pueblo de Dios ungido, y es anterior a la distinción de funciones dentro de la vida de la Iglesia. Sabemos que después esto se seguirá desarrollando, y después de los laicos va a venir el capítulo dedicado a la vida religiosa, luego el de la vocación escatológica de la Iglesia, la vocación a la santidad, y finalmente el de la Virgen María. Pero lo importante ahora para nosotros es que dentro del capítulo 2 de la Constitución Lumen Gentium se incluye un capítulo, el pueblo de Dios, y que es anterior a la distinción de funciones que acontece después dentro de la Constitución sobre la Iglesia. Entonces yo los quería invitar ahora a que entráramos en este capítulo 2 a descubrir algunos elementos que nos pueden ayudar. Vamos a hacer la lectura de un par de números. Vamos a leer una partecita del número 9 de la Constitución Lumen Gentium, que es con el que se inicia el capítulo 2. En todo tiempo y en todo pueblo es grato a Dios quien le teme y practica la justicia. Sin embargo, fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sino sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Por ello, eligió al pueblo de Israel como pueblo suyo, pactó con él una alianza y le instruyó gradualmente, revelándose a sí mismo y los designios de su voluntad a través de la historia de este pueblo y santificándolo para sí. Este pueblo mesiánico tiene por cabeza a Cristo, que fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación. En este texto encontramos esta primera aproximación a lo que los padres quisieron ofrecernos de lo que estaban ellos mismos redescubriendo de la condición de pueblo de la Iglesia. Y es que no es solamente una suma de fieles o una suma de creyentes, sino que un pueblo está constituido por una red de relaciones, por un destino común, por una identidad común, por un origen común, que hace que la suma de sus partes sea mucho mayor en la red de relaciones que constituye un pueblo. El todo mayor que la suma de las partes, constituyendo un pueblo, y este es el designio de Dios, nos dicen los padres conciliares. El designio de Dios es constituir un pueblo donde acontece la salvación. Y a su vez, como veremos además, este pueblo es ungido para aportar la salvación en la historia. Entonces el desafío que vamos redescubriendo y aprendiendo a vivir es cómo rearticulamos nuestra condición de pueblo. Voy a decirlo de otra manera, cómo aprendemos a decir, en vez de decir yo y la Iglesia, por ejemplo, cómo aprendemos a decir nosotros. Aprender de un nosotros que es común, de una identidad que es común, de la que me sé absolutamente parte y de la que queremos ayudar a que todos sean parte. Todos los bautizados entren en esta experiencia del nosotros y no del yo, no de una fe solamente. Esto no anula la dimensión personal de la fe, que es por supuesto muy importante,
pero la planifica, la sitúa en el contexto propio, y el contexto propio es que Dios no quiso salvar aisladamente, sino constituyendo un pueblo. Somos incorporados por el bautismo en esta dimensión comunitaria de la vida. Y este pueblo, y aquí quisiera destacar una palabra, se tomó una expresión de un teólogo que se llamaba Congar, que trabajó en este texto, y le propuso llamarlo pueblo mesiánico, porque este pueblo participa de la función mesiánica de Jesucristo, participa de su vida. ¿Y por qué? Porque está ungido por el Espíritu Santo. Porque Jesucristo nos ha invitado a entrar en su vida, para compartir su vida, y nos ha ungido con su propio Espíritu para participar de él. Decíamos, este es el siguiente número, el número 10, el concilio ocupó un lenguaje especial para hablar de qué consiste nuestra condición de pueblo. En el número anterior veíamos que lo propio y común de los bautizados es constituir un pueblo, que es el lugar donde acontece la salvación. Pero ¿cómo hablamos de este pueblo? ¿Qué lenguaje usar? Y para eso se usó un lenguaje que vamos a llamar, que era aplicado a Jesucristo, se aplica a la iglesia, que es el que habíamos escuchado del libro del Apocalipsis, de la carta de Pedro, y es el sacerdocio común. El sacerdocio en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, es aplicado al pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios un pueblo sacerdotal que, constituido como sujeto colectivo en la historia, es capaz de mediar la relación de Dios con los hombres. Y por eso Cristo, Señor pontífice tomado de entre los hombres, de su nuevo pueblo hizo un reino y sacerdotes para Dios su Padre. Los bautizados, en efecto, son consagrados por la regeneración de la unción espiritual del Espíritu Santo como casa espiritual y sacerdocio santo, para que por medio de toda obra del hombre cristiano ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien el poder de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por ello, todos los discípulos de Cristo, perseverando en la oración y alabando juntos a Dios, ofrézcanse a sí mismos como hostia viva, santa y grata a Dios, y den testimonio por donde quiera de Cristo, y a quien lo pidan, den razón de la esperanza de la vida que hay en ellos. Así describe entonces la experiencia de la participación en el oficio sacerdotal de Cristo. El único y eterno sacerdote hace de su pueblo partícipe de su condición. No es porque en sí mismo el pueblo de Dios sea sacerdotal, es porque participa de la vida de Cristo. En la participación en la vida de Él, entramos también a ofrecernos, como se ha ofrecido el Señor, como pueblo de Dios en la historia, y con nosotros y en nosotros ofrecer la creación entera al Padre. Esta dimensión está íntimamente vinculada, ustedes ya se lo imaginarán, con la reforma litúrgica que hubo después del concilio, de cómo recomponíamos nuestra experiencia de pueblo de Dios sacerdotal en la liturgia, en la cual todos celebramos y nos ofrecemos como pueblo unidos en Jesucristo, por Jesucristo y con Jesucristo. Por medio de Él nos ofrecemos al Padre. Pero es el pueblo de Dios el que se ofrece entero, no el sacerdote, ¿no es cierto? No el que preside nada más. Si hay alguien que preside, lo hace en función y para que el pueblo de Dios pueda ofrecerse, que es el pueblo sacerdotal. En este aspecto parece ser que hemos podido avanzar un poco más en la vida de la Iglesia. Sin embargo, ahora miraremos otra dimensión. Nosotros de Jesucristo normalmente hablamos de tres funciones, dimensiones, oficios. El oficio sacerdotal, el oficio profético y el oficio real. Ahora no tenemos mucho tiempo para dedicarnos a cada uno de los oficios de manera cristológica, para decir cómo Jesucristo en la historia de la salvación vino a responder a estas tres dimensiones. Jesucristo el profeta esperado, Jesucristo el sacerdote de la nueva alianza, Jesucristo el Rey eterno. Cada una de estas dimensiones de Jesucristo es participada por el pueblo de Dios. Y en el capítulo 2 se utilizan para hablar del pueblo de Dios, que es un pueblo sacerdotal
Y ahora miraremos también un pueblo profético, porque participamos también de la función profética. Y es aquí donde vamos entrando cada vez más cerquita de lo que hoy día, usamos para hablar de la sinodalidad de los fundamentos. El pueblo santo de Dios, dice el concilio. Esta frase, ¿la recuerdan? Hoy día hay alguien que le gusta usarla mucho, el Papa Francisco. Entonces nos invita, cuando él la usa, tenemos que recordar qué es lo que está queriendo decir. Cuando dice el pueblo santo de Dios, nos está invitando a mirar esto. Aquí el pueblo santo de Dios es llamado así. Participa también de la función profética de Cristo, difundiendo su testimonio vivo, sobre todo con la vida de fe y caridad, y ofreciendo a Dios este sacrificio de alabanza que es fruto de los labios que confiesan su nombre. La totalidad de los fieles que tiene la unción del santo no puede equivocarse cuando cree, y esta prerrogativa peculiar suya la manifiesta mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo de Dios, cuando desde los obispos hasta el último de los fieles laicos presta su consentimiento universal en las cosas de fe y costumbres. Con este sentido de la fe que el Espíritu de verdad suscita y mantiene, el pueblo de Dios se adhiere indefectiblemente a la fe confiada de una vez para siempre a los santos. Penetra más profundamente con juicio certero y le da más plena aplicación a la vida, guiado en todo por el sagrado magisterio, sometiéndose al cual no acepta ya una palabra de hombres, sino la verdadera palabra de Dios. Es un texto muy denso, pero vamos a ir mirándolo algunos aspectos que son los que nos ayudan hoy día a comprender el proceso de recepción conciliar en el que estamos insertos, en el que estamos en evolución, en el que estamos en un dinamismo de vida eclesial. Aquí el pueblo santo de Dios, cuando participa de la función profética, nos ayuda diciéndolo de dos maneras. Primero, dando testimonio. El testimonio de Jesucristo es nuestro modo de ser pueblo profético en la historia. Y cuando digo pueblo profético, no es solo que seamos profetas como personas cristianas bautizadas, sino que es el conjunto del pueblo de Dios, es la iglesia en su conjunto, con la experiencia que ofrece, que testimonia, que refleja como un sacramento, ¿no es cierto?, presente en la historia, ese reflejo de la iglesia, del pueblo santo de Dios, es el que da testimonio del reino, del amor de Dios por nosotros. Es fruto de los labios que confiesan su nombre. El primer modo entonces del pueblo profético, o del pueblo de ejercer su función profética, es dando testimonio. Pero luego nos dice otra cosa, y es que este pueblo de Dios, que es profético, no puede equivocarse cuando la totalidad de los fieles que tienen la unción del santo no puede equivocarse cuando cree. Aquí no dice que cada fiel, ni los fieles, sino que usa una expresión que es la totalidad. Cuando todos creemos lo mismo, decimos en esto creemos que es así, sabemos que contamos con la asistencia del Espíritu Santo que nos ha prometido el Señor. Y por eso el magisterio, cuando define algo, lo que hace es decir, la iglesia cree esto, porque esta es la fe de todos. Y cuando todos creemos lo mismo, sabemos que confiamos que somos asistidos. Pero a su vez, continúa esta definición de la función profética, a esta experiencia del pueblo de Dios que es capaz de que cuando la totalidad de los fieles cree, confía, lo llama sentido de la fe. El latín es sensus fidei, que a veces usa la expresión así por si les toca escucharla alguna vez. Pero el punto es el sentido de la fe. Nosotros tenemos las palabras sentido, tenemos la vista, el oído, el tacto, el gusto, tenemos sentidos, pero el pueblo de Dios en su conjunto también tiene un sentido. El Papa Francisco lo utilizó, creo, en la Evangelii Gaudium, esto del pueblo de Dios que también tiene un sentido de la fe. Que cuando
Cuando avanza va buscando el sentido de la fe. ¿Y qué permite hacer el sentido de la fe? Permite que nos adhiramos indefectiblemente a la fe creída. El sentido de la fe nos dice, esto yo creo. Sino, ¿por qué creemos? Es porque Dios nos mueve interiormente con este sentido de la fe para confiar en la fe revelada. Pero va un poco más allá del concilio. No solo nos hace adherirnos a la fe revelada, sino que nos ayuda a que el pueblo de Dios en su conjunto podamos penetrar más profundamente, con juicio certero, en estas materias. Por eso la fe es siempre en desarrollo. Podemos ir redescubriendo para cada tiempo lo que Dios puede decirnos en un desarrollo permanente. Y más aún, le da plena aplicación. También hay una dimensión en la función profética del pueblo de Dios que nos lleva a decidir cómo vivimos, nos da plena aplicación a la vida de lo que creemos. ¿Cómo hacemos vida hoy en la iglesia de cada uno de nosotros, en la iglesia de Calama, en la iglesia de Santiago? ¿Cómo hacemos aplicación en la vida de aquello que creemos? Pero eso no lo puede hacer una persona sola, ni un grupito. Es cómo generamos un dinamismo comunitario que nos permita decir nosotros creemos de esta manera y por tanto nosotros, en un nosotros que finalmente es el pueblo de Dios como sujeto, da aplicación en la vida a esto que cree. Finalmente, vimos aquí en el capítulo 2 de la Lumen Gentium el sacerdocio común y la función profética. La función real no fue trabajada aquí. Podemos pensar que en el fondo quedó para la, ¿cómo se llama? Quedó para trabajarse en la Gaudium et Spes, la función real de servicio. La realeza del pueblo de Dios es un pueblo que sirve al mundo. Esa es nuestra realeza, está en la Gaudium et Spes. Pero aquí quedó claramente especificada nuestra función sacerdotal como pueblo de Dios, que ha sido trabajada y aplicada en la reforma litúrgica, que fue una de las primeras formas de recepción del concilio, y quizás todavía tenemos camino por hacer, pero yo creo que es de las que más hemos podido avanzar, ¿no es cierto?, en la reforma litúrgica. Quizás usted, no sé, yo no me tocó, pero quizás alguno, no sé si ustedes pueden acordarse del modo de celebrar antes del concilio, y cómo la reforma litúrgica busca hacer recepción de esta idea de que el pueblo entero de Dios sea el que se ofrece en Jesucristo, por Jesucristo y con Jesucristo. Y ahora nos vemos, hoy surge en la vida de la Iglesia el desafío de hacer vida la función profética del pueblo de Dios. ¿Cómo hacemos un nosotros que nos permita hablar juntos del pueblo de Dios, de nuestra historia, de lo que creemos y de cómo aplicamos a la vida aquello que creemos? Pero que lo digamos juntos, que lo pensemos juntos, que busquemos, hagamos discernimiento juntos para acoger lo que el Espíritu Santo nos va diciendo. Quisiera solamente, voy a tomar un par de puntitos que nos van a servir luego para entender la colegialidad a nivel más de la Iglesia, la sinodalidad a nivel de la Iglesia Universal, que son tomados del capítulo 3 de la Lumen Gentium, no del 2, que está dedicado a los obispos. Y es primero esta interesante recomprensión también, porque también es un rescate del concilio, de la iglesia particular. La iglesia particular, las iglesias particulares que están formadas a imagen de la iglesia universal, y que en ellas y a partir de ellas existe la iglesia católica una y única. En cada iglesia particular presidida por su obispo, en la iglesia de Rancagua, en la iglesia de Villarrica, en la iglesia de Talca, acontece toda la iglesia. En cada iglesia acontece toda la iglesia. Podemos decir que en eclesiología 1 más 1 es igual 1. Las iglesias en comunión forman una sola iglesia, pero en cada una también acontece todo. Acontece, es el pueblo de Dios que peregrina en Calama, en Villarrica, en Rancagua, en Santiago. Entonces, esto, ¿por qué lo quiero destacar? Porque rescatar la condición de iglesia particular no es solamente una comunidad eclesial en Santiago, una comunidad, no, es iglesia, es el pueblo de Dios, y por lo tanto, ¿cómo hacemos vida la vida del pueblo de Dios en cada iglesia?
Y otro elemento importante que quería destacar, que nos va a servir ahora, es que el concilio también reconoció que el colegio episcopal, o sea, todos los obispos, es también sujeto de la potestad suprema y plena sobre toda la Iglesia, solo junto con su cabeza. O sea, todos los obispos reunidos también son sujetos de potestad suprema y plena. ¿Y por qué? Y esto es clave. Porque si en el obispo está la Iglesia, y si se reúnen todos los obispos, es la Iglesia entera la que se reúne. Es la Iglesia entera la que se reúne, y si hablábamos del sentido de la fe, si todos creemos lo mismo y todos tenemos fe en eso, es porque asistidos por el Espíritu podemos decir que eso es materia, es el camino de la fe al que nos está conduciendo el Espíritu. Todos estos elementos los vamos a tener que echar a una juguera, lo vamos a hacer ahora, y son los que nos van a ayudar a comprender qué estamos diciendo cuando hablamos de sinodalidad en nuestro tiempo y cómo la expresión sinodalidad o iglesia sinodal nos ayuda hoy a acoger todos estos elementos y poder hacer, ¿no es cierto?, una buena síntesis de esta propuesta, de esta etapa en la que parece que el Espíritu Santo no. Yo digo parece porque están entrando, pero estoy seguro que el Espíritu Santo nos está moviendo a entrar a la iglesia en su conjunto. Olvídense ahí de las palabras griegas, pero dice sin, ¿no es cierto? Vamos a entrar en qué significa primero la palabra sinodalidad. La palabra sin, ustedes buscan, por ejemplo, cuando decimos sincrónico, es al mismo tiempo, ¿no es cierto? O simbiótico es el mismo que se hace un organismo, se junta con un organismo. Y odos significa camino. Entonces, cuando a odos le ponemos el prefijo sin, estamos diciendo que es hacer el mismo camino, que sin odos, o sínodo, o sinodalidad, es hacer el camino juntos. Es constituirnos pueblo de Dios en movimiento dinámico. Por eso es importante el éxodo, pienso yo. Estar moviéndonos en la historia, caminando en la historia, buscando modos nuevos para aplicar la vida de fe en la historia. Pero tenemos que hacerlo juntos. Aprender a reconstituir nuestra red de relaciones que nos permita decir nosotros, que nos permita ser pueblo de Dios. El Papa Francisco, el año 2015, dijo en un discurso en el 50 aniversario del Sínodo de los Obispos: el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Caminar juntos, laicos, pastores, obispos de Roma. Es un concepto fácil de expresar con palabras, pero no es tan fácil de ponerlo en práctica. Una iglesia sinodal, continúa en el mismo discurso diciendo el Papa Francisco, una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha. Yo creo que aquí hay una clave preciosa. Es una iglesia de la escucha, con la conciencia de que escuchar es más que oír. Es una escucha recíproca, en la cual cada uno tiene algo que aprender. Pueblo fiel, colegio episcopal, obispo de Roma. Uno en la escucha de los otros y todos en la escucha del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para conocer lo que Él dice a la iglesia, a las iglesias. La sinodalidad no busca solamente, no es una condición política del pueblo de Dios que vamos a decir, ¿en qué estamos todos de acuerdo? Entonces, no, es porque queremos escuchar, es porque tenemos el deseo profundo en el corazón de escuchar lo que el Espíritu Santo nos va diciendo, hacia dónde nos va guiando. Y por eso sabemos que el modo que tenemos de hacerlo es poniéndonos a la escucha los unos de los otros. Y aquí son nombrados 3 sujetos eclesiales, y yo quisiera destacar, porque esa triada, podríamos decir, de 3 sujetos, se da también aquí a nivel de la Iglesia Universal, pero también a nivel de la Iglesia particular la podríamos encontrar, y quizás a nivel de la parroquia. De hecho, el documento de la Comisión Teológica respecto a la sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia propone siempre tener en cuenta estos 3 sujetos. Aquí son pueblo fiel, ¿cierto?, colegio episcopal, obispo de Roma. Diríamos todos, algunos, uno. Esta relación que tenemos que aprender a reconstituir, pero es una relación que no es externa,
Porque el obispo de Roma es parte del colegio episcopal, está dentro, no es externo, no está frente al colegio episcopal. Y el colegio episcopal mismo no está frente al pueblo fiel, sino que está dentro. Son interiores uno al otro. Dentro del colegio. Y aprender a escucharnos puede ser una buena clave de estos tres sujetos que la iglesia particular se daría obispo, presbiterio, pueblo de Dios, internamente, porque el obispo es parte del pueblo de Dios y el presbiterio también. Decir, necesaria para vivir en la vida de la iglesia, está al servicio de esta red de relaciones, de modo que sus decisiones han avanzado por un camino de discernimiento que le permita decir finalmente, vamos a hacer esto porque esto es lo que creemos, nosotros, el todos. Esto parece, uno podría decir, esto es una novedad, que esto no tiene nada de nuevo. Como en la iglesia nos pasa siempre, es volver a reencontrarnos con la vocación primigenia nuestra como iglesia, es redescubrirnos quiénes somos, volver a reencontrarnos con nuestra propia vocación. Leemos aquí a Cipriano, ¿no es cierto? Siglo III, en el norte de África. Nada sin el consejo de ustedes, refiriéndose a los presbíteros, ¿no? Y sin el consejo de la fe, antes el consenso de la fe, el sentido del consensus de la sensus fide, consenso de la fe, el consentimiento, donde estamos todos de acuerdo, ahí se toman las decisiones, en ese espacio de discernimiento. El San Agustín lo decía, yo traté aquí de traducirla, no sé qué, muy fea la frase, pero es el acuerdo concordísimo de la fe. Concordísima fideis conspiratio, es la expresión de Agustín. El acuerdo concordísimo. Concordia viene de cordia, corazón, es el corazón, los corazones juntos, donde nos estamos todos, hay un acuerdo de concordia, todos los corazones se mueven hacia esa misma dirección. Ahí acontece, ¿no es cierto?, nuestra experiencia de ser pueblo de Dios. Para ir terminando, quería invitarlos a que, antes de poder dialogar un ratito, recordar la carta que el Papa escribió al pueblo de Dios que peregrina en Chile, ¿se acuerdan? En el año 2018, cuando estábamos en nuestra crisis tan dolorosa que vivimos, pero de la cual vamos saliendo, parece, enriquecidos, y nos decía: queridos hermanos, comenzaba esta carta diciéndoles que apelar a ustedes no es un recurso funcional o un gesto de buena voluntad. Por el contrario, es invocar la unción que como pueblo de Dios poseen. Con ustedes se podrán dar los pasos necesarios para una renovación y conversión eclesial que sea sana y a largo plazo. Con ustedes se podrá generar la transformación necesaria que tanto se necesita. Sin ustedes no se puede hacer nada. Exhorto a todo el santo pueblo fiel de Dios que vive en Chile a no tener miedo de involucrarse y caminar impulsado por el Espíritu en la búsqueda de una iglesia cada día más sinodal, profética y esperanzadora. Menos abusiva, porque sabe poner a Jesús en el centro, en el hambriento, en el preso, en el migrante, en el abusado. Yo creo que después de que vimos los textos del concilio, uno ve que el Papa Francisco lo que está haciendo es tratar de rearmar el proceso de recepción conciliar. Son los mismos conceptos que usa la iglesia profética, invocar la unción del pueblo, santo pueblo fiel de Dios, es invocar esa unción, porque desde la fe confiamos que participamos de la unción profética de Jesucristo, del Espíritu en nosotros. Por Jesucristo participamos de ella. Para dejar abierto, quizás podemos también tener otras preguntas, ustedes que
que podamos conversar, pero yo voy a poner una aquí que pudiera servir, y es qué actitudes, estilos y acciones para una diaconía de la sinodalidad, pensaba yo. ¿Cómo el diácono como servidor también es servidor de la sinodalidad eclesial? Es servidor del aprender a caminar juntos. ¿Cómo nos hacemos servidores de esto? Pero quizás podemos ir a eso, podemos ir a cualquier otra cosa. Yo voy a dejar de compartir para que nos podamos ver por las caras. Y los saludos. Sí. Muy bien, muchas gracias, José Ignacio. Y como siempre queda abierta la posibilidad del diálogo ahora, que puede ser aquí a viva voz, o también pueden escribirlo en el chat y vamos planteando preguntas y reflexiones. Tienen la palabra. José. Adelante, Lionel. Gracias. Me encantó la síntesis que hiciste. O sea, en muchas cosas yo he estado leyendo bastante de sinodalidad y me encantó la síntesis que hace y que realmente provoca, debe provocar en nosotros los diáconos, cuestión que venimos haciendo hace poco, hay que reconocerlo. ¿Cómo nos subimos a este carro, no? A que la iglesia hace rato nos viene llamando. Una de las cuestiones que me hizo mucho sentido es lo que dijiste al principio. Se usa mucho en este tiempo de decir que el lenguaje crea realidad, ¿no? Cuestión que yo no siempre estoy de acuerdo, pero yo creo que sí, aquí sí, de ese tránsito del yo y la iglesia que tú dijiste al nosotros. Y eso tiene impacto en muchas cosas. De suyo, me conectó con una cuestión que me pasa, por ejemplo, cuando yo rezo la liturgia de las obras o las oraciones oficiales de la iglesia, los lenguajes que hay en la oración litúrgica, está siempre escrito así como tú dices, yo y ustedes, yo y ustedes, ¿ah? Es el ministro que ora por la iglesia. Pero en esa estructura de oración, no, fíjate que si nos damos cuenta, nunca se involucra el que está orando. Está siempre desde un pedestal superior. Yo, el ministro que oro por la chusma, digamos. Estoy exagerando, por supuesto, caricaturizando, para hacer la diferencia. Y yo conscientemente cuando rezamos con Margarita, cambiamos, ¿no? Y siempre cambiamos el sentido de la oración para decir, nosotros, me involucro. Cuando oro por los pecadores, oro por nosotros los pecadores. ¿Ah? Cuando oro por los que sufren, no soy yo que estoy orando por esos pobrecitos que están sufriendo, por los pobrecitos, es por nosotros, porque somos un pueblo, y cuando uno de los miembros del pueblo sufre, todos sufrimos. Cuando la iglesia se constituye en pecadora, abusadora, todos pecamos, todos abusamos. Yo leí el libro de uno de los chicos, yo le llamo, ¿cierto? Que sufrió los abusos de Caradima. Yo lloré con ese libro, porque yo me sentí que yo había ocasionado esos males en esos hermanos. Yo creo que es el cambio que nosotros podemos empezar a hacer es nosotros mismos, en cambiarle el switch y sentirnos parte, que somos parte de ese pueblo y que todo cuanto hacemos impacta a ese pueblo y todo lo que el pueblo le pasa, le acontece, me acontece a mí. Y yo me tengo que ser servidor de ese pueblo. ¿Ya? Es una idea que me suscitó eso que tú dijiste al principio a propósito del capítulo 2 de la Lumen Gentium. Gracias.
A ver, y yo Juan. también quiero hacer lo siguiente Sí, para muy bien. terminar. Muy bien. A mí me llamó la atención y del paso de ese yo a nosotros, y entiendo que no es fácil, porque en la práctica, cuando recién nosotros nos casamos y nos habían comentado eso, de que sucede frecuentemente, de que y ahora yo lo veo en los hijos, ¿no? Que están recién también con poco tiempo de matrimonio, es difícil el paso, o sea, es fácil decirlo, pero es difícil en la práctica, el paso del yo y tú al nosotros. No es tan simple. Y eso en la práctica yo lo veo en lo que como diácono, digamos, o sea, nosotras señoras de diácono, nos sucedió también en un principio. Han sido años de una convivencia para poder pasar ese tú y yo a nosotros. Entonces yo creo que nosotros también a lo mejor vamos a tener que tener paciencia y vamos a tener que trabajar en eso para que suceda luego. Eso. Sí. Hola. Juan, ¿sí? Hola, sí, hola. Hola, hola. Gracias, Padre José, por su excelente presentación, ¿no? Que Dios lo siga bendiciendo y le dé esa gracia de explicar tan bien. A mí me hace mucho bien, les cuento así rapidito. Marcelo, te pido disculpas porque yo por otras cosas no me había podido conectar antes, pero hoy día se dieron, tampoco, me voy a tener que retirar un ratito más por un compromiso. Yo no tengo párroco en mi parroquia y estoy ahí, mi obispo me tiene ahí de administrador y se murió alguien antiguo, tengo que ir a acompañar. Entonces, esto me hace mucho bien, oh, Dios bendito, ¿no? Y el Espíritu Santo, como decía usted, Padre, me puso acá en este ratito, porque estuve con la comunidad trabajando en la preparación como iglesia, o sea, como parroquia y capilla juntos, reuní un poco de gente y trabajamos en 2 reuniones preparando nuestra experiencia para presentarla como iglesia sinodal. Y la semana pasada, nuestro obispo me llamó a mí y mi mujer con un grupito en que estamos trabajando también en esto de la preparación de aquí a diciembre de la presentación de como iglesia de Arica en el sínodo. Entonces, hoy día solamente quiero darle las gracias a Dios por haber podido enchufarme en este ratito y llevarme toda esta riqueza para trabajar juntos. Lo último, con lo que acaba de decir Margarita, ¿no? Esposa de Leonel, la, la Eucaristía de mañana, domingo 27, habla del matrimonio, ¿no? De esta pregunta así, como siempre, cauciosa que le hacen a Jesús, y esto tiene que ver mucho con nuestra experiencia, ¿no? De diáconos casados en la iglesia y aportar nuestra experiencia de matrimonio a los demás hermanos, ¿no? Que dice Margarita, sí cuesta, ¿cierto? A veces hay que callarse cuando no queremos quedarnos callados, hay que callarse, pero hay que callarse por amor. Entonces, el poder compartir eso con nuestros hermanos para que sigan adelante y saber de que lo que Dios unió no lo separa el hombre, y no se trata de una tercera persona dentro del matrimonio, sino que cuando dice que no lo separe el hombre, yo entiendo, y que el Padre me ayude, ¿no? Entiendo que nosotros como hombre nos separamos, ¿cierto? No por culpa de otro, sino que nosotros somos los que influimos. Yo dejé de atender a mi mujer, yo me despreocupé de la familia, yo me despreocupé. Entonces, yo, hombre, soy el que estoy separando mi matrimonio. No el otro que se metió por la ventana, el famoso patán negra, están llamados acá en Chile, ¿no? Pero fui yo el que influí, el hombre, que no lo separe el hombre. Y se refiere, tengo que verme yo como primera persona causante del divorcio, de terminar con el matrimonio. Muy bueno para compartirlo con nuestros hermanos. Eso, muchas gracias. Bendiciones, Padre. Gracias, Juan. Gracias. Sí, yo quizás podría invitarlos a que si pudiéramos compartir brevemente a alguien que de repente diga, mira, hay elementos en mi vida diaconal o en la vida de la parroquia que yo creo que nos ayudan a avanzar, porque también hay que mirar lo que ya nos ha ayudado. No se trata solo de crear todo de nuevo, sino también de potenciar los elementos que ya nos ayudan a nivel parroquial o a nivel diocesano, que nos están ayudando a vivir la experiencia de ser pueblo de Dios y no ser solo individuos creyentes
Por favor. Sí, adelante, don José. Padre, solamente le quiero agradecer por su exposición y por su cercanía humana también, a pesar de que estamos tan lejos. Solamente quiero pedirle, Padre, si pudiera extender un poquito este concepto de pueblo mesiánico, más allá de pueblo de Dios. Me parece que es mucho más expresivo de la realidad del diácono, de lo que hacemos los diáconos, el sentido de lo que es un pueblo mesiánico, ¿no? Y me gustaría si pudiera extenderse un poquito en ese concepto. Muy bien, vamos a ampliarlo un poquito. Antes vamos a escuchar también a don Juan y de ahí ampliamos el concepto por si tiene algo que ver. Don Juan tiene levantada la mano, ¿no? Don Juan Florencio. Cuando uno escucha tantos documentos y tanto que estamos hablando últimamente de la iglesia, y el Papa nos invita a salir de la iglesia, yo me he dado cuenta que tenemos un concepto ahí que salir de la iglesia es salir del templo. Pero la iglesia está en el mundo porque donde hay un bautizado está la iglesia. Y nosotros como diáconos, cuando hablamos de sinodalidad, está bien, siempre miramos hacia el interior de la iglesia, o sea, hacia como institución, entre comillas, ¿no? Pero nosotros, la sinodalidad no está precisamente en esto, sino que yo la veo como en el mundo donde estamos todos. Por ejemplo, llevar la iglesia y hacer notar la iglesia y explicar, aunque nosotros tenemos como diáconos, por ser casados y estar en el mundo laboral y metidos, todos tenemos la misma fe, todos creemos exactamente lo mismo, pero cómo llevamos eso a la práctica es donde diferimos en las formas y los procedimientos. La situación actual de Chile, ¿no es cierto? Pensamos en el fondo de pensiones, la jubilación. Todos creemos que tenemos que tener una jubilación justa, que nos permita tener una calidad de vida al final de nuestro tiempo, digamos, de laboral, y poder disfrutar. Pero nadie sabe, no sabemos ni hacemos propuestas de cómo lograr eso. Y uno ve que el mundo está perdido. Entonces, creo que nuestra sinodalidad también va por eso, es decir, iluminar, y donde nos toca actuar, nosotros mostrar a Jesucristo, que es el único con el Espíritu Santo que nos puede iluminar. En el caso personal, como profesional, en la empresa donde trabajo y los clientes que tengo, intento a lo menos hacer eso. Y soy presidente de una cooperativa donde ya todo el mundo sabe que soy diácono. Somos más de 200 socios ahí. Pero siempre yo pongo adelante el hecho de que creo en Cristo y que Él es el camino. Entonces, pienso que nosotros los diáconos no nos tenemos que ir tanto hacia adentro, como institución, digo entre comillas, sino que más bien en el mundo, pero también estas instancias que tenemos de poder conversar, de escuchar, nos ayudan muchísimo en ello. Pero nuestro campo de acción, más que al interior de las parroquias, de las capillas, todo, está afuera, donde nos toca actuar. Gracias, Padre. Gracias, Juan. Gracias. Muchas gracias. Sí. Don José preguntaba un poquito también por el concepto de pueblo mesiánico. Quisiera decir solamente que el Mesías, en la experiencia bíblica, tenía 3 oficios sobre los cuales esperaba a un rey que pudiera dar independencia a Israel. El Mesías esperado iba a ser rey porque iba a liberar a Israel de la opresión, en ese caso de Roma. Por otro lado, el Mesías era el profeta, el que traía la palabra de Dios, y el Mesías es sacerdote, porque el templo para el mundo del tiempo de Jesús está un poco viciado, por decirlo así. Entonces, el sacerdote, el Mesías también tenía que ser, para algunos que esperaban al Mesías, una vertiente, dijéramos, era un nuevo sacerdote. Jesucristo finalmente viene a responder a las 3 condiciones mesiánicas. Es sacerdote de la nueva alianza, pues ya no ofreciendo sacrificios externos de animales, sino que ofreciéndose a sí mismo. Es profeta, porque él es la palabra de que Dios tenía que decirnos. Él es el testimonio que me ve a mí, ve al Padre. Él es el testimonio de Dios. Y Jesucristo es rey, ¿no es cierto?, sirviendo, dando
la vida y en todos sus gestos, palabras de servicio, es el modo finalmente de la realeza de Jesús. Entonces, cuando decimos que don José preguntaba esta aplicación de la palabra mesiánico al pueblo de Dios, es decir, que el pueblo de Dios participa de estos tres oficios de Jesús. El pueblo de Dios participa de la función sacerdotal, profética y real como don, como obra. Jesucristo nos ha invitado a participar de su vida al pueblo, y no solo de manera individual, sino que no solo somos bautizados como profetas, sacerdotes y reyes, sino que somos incorporados a un pueblo que es profético, sacerdotal y real. Y el desafío que encontramos hoy día es cómo hacer vida de eso en la experiencia comunitaria, en la experiencia de la iglesia, por ejemplo, de Arica, que estaban ahí recién, o de Talca, o de la iglesia de Rancagua, cómo hace experiencia de ser pueblo profético en procesos, en decisiones, en caminos que le permiten actuar como tal, no solamente de maneras independientes, sino que como pueblo de Dios. No sé si por ahí puede ayudar un poquito. Tenemos desafíos, yo creo, abiertos en las estructuras, en nuestro modo, en nuestros consejos, cómo funcionan nuestros consejos pastorales a nivel parroquial, cómo realmente son el lugar donde hacemos juntos. ¿Se acuerdan que hablábamos del todos? Algunos, uno, al párroco le tocará tomar la decisión, pero es una decisión a la cual todos se sientan parte, representados por algunos que están en el consejo parroquial, y que permita que eso avance. Don Pedro Valenzuela. Sí, gracias, Padre José, por lo profundo, ¿no es cierto?, de este concepto de sinodalidad que estamos realmente profundizando también nosotros y nos cuesta caminar juntos. Yo creo que uno de los puntos en los cuales todavía tenemos que tener más claridad es en el bien común. Curiosa, una palabra tan fácil, pero difícil de llevar a la realidad porque nos cuesta. Hay que sacarse mucho de lo que está inserto en esa frase bien común que viene precisamente de la doctrina social de la Iglesia. Y así como el concilio, ¿no es cierto?, ha sido tan difícil de hacerlo vida, estamos en la primera etapa, como decía muy bien usted, ¿no es cierto?, también la doctrina social de la Iglesia, en estos conceptos fundamentales que tiene para hacer que el pueblo de Dios sea vida, nos cuesta mucho. Y precisamente, hablando en la última parte, ¿no es cierto?, de la intervención suya, que recién hizo, ¿no es cierto?, la idea de aplicarlo en nuestros consejos parroquiales, creo que si no tenemos claro ese concepto de bien común, difícilmente vamos a entender la sinodalidad. Eso, gracias. Me parece muy, muy interesante lo que dice, lo del bien común y la sinodalidad. Yo creo que van muy de la mano. Creo que, sí, que justamente porque es encontrar lo que es común, lo que es de todos. O sea, en esto no es que sea bien para uno, a todos nos hace bien, lo buscamos. Y que los consejos seamos capaces de avanzar en esas dinámicas, de buscar lo común. ¿No es cierto? Cuando la totalidad de los creyentes cree, ¿se acuerdan? No se equivoca. Entonces, cuando lo común, hay algo que ese sentido de la fe que se busca de modo común. Así es. Gracias. Héctor Baeza, quería comentar. Ahí sí. Buenos días. Buenos días, Héctor. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Yo me quedé pensando y en el tema, a propósito del servicio que podemos prestar los diáconos en este camino de sinodalidad, en la sinodalidad de caminar juntos. Yo creo que coincido con las dos grandes patas nuestras, digamos, al interior de la Iglesia y al interior del mundo. Me gusta mucho una definición de un documento de la Comisión Nacional de Liturgia que conocí en mi época de estudiante, que dice que el diácono es un hombre de iglesia en medio del mundo,
y un hombre de mundo en medio de la iglesia. Y eso nos da la posibilidad de llevar todos nuestros dones al interior de la iglesia y al revés. Y yo creo que el desafío para nosotros al interior del mundo ya está dicho, es acompañar a la gente, a los creyentes y no creyentes. Hoy día nosotros nos encontramos en nuestros equipos de trabajo con mucha gente que no cree, no sabe qué cree, o tiene una fe muy débil, digamos. Me encuentro con pocas personas que tienen una fe muy, muy arraigada, pero sin lugar a dudas todas son muy buenas personas. Entonces, ¿cómo uno acompaña el camino de ellos en el encuentro con Dios sin darse cuenta que se encuentran con Dios? Ahí hay algo muy interesante para nosotros y que nos permite ser diáconos sin decir que somos diáconos, porque serlo en la iglesia revestido con alba y estola es sencillo, ya está claro, digamos. A lo más preguntarán a los que no saben por qué usan la estola cruzada y no, entonces, pero en el trabajo, de hecho, yo puedo contarles que muy pocos sabían que yo estaba estudiando, formándome para el diaconado. Lo supo mi jefe, eso lo conté por razones laborales incluso, a pesar de que él es una persona creyente, pero dado una serie de cosas se lo conté. Pero eso me ha permitido en el tiempo acompañar a mucha gente. Y sin necesidad de hacer un acompañamiento espiritual explícito, pero nosotros acompañamos a mucha gente. Eso, y es un desafío grande hoy día, mucho más fuerte porque es mucho más, es muy distinta la sociedad hoy día, la sociedad líquida que hablan algunos, que se acomoda a todo, uno se encuentra con tantas realidades que no vale decir, oye, no, incluso a lo mejor yo puedo decir, mira, mi camino es Jesús, pero si no me entienden, ¿qué saco con decirlo? Digamos? ¿Cómo le muestro a Dios sin decirle que se están encontrando con Dios? ¿Y cómo lo llevo a Dios sin desconocer a Dios en la vida? Es un desafío para mí. Yo creo que no tengo respuesta, pero frente a las situaciones, lo que hay es la humanidad. Y si Dios se encarnó en Jesús, bueno, eso es la humanidad a la que uno tiene que acompañar. Y a mí me parece fascinante eso, no me echa para abajo, al contrario, me desafía. Por eso cuando hablamos de desafíos, para mí eso es importante. Y al interior de la iglesia, yo creo que tenemos un desafío muy importante en el servicio a la sinodalidad, precisamente como se mencionó en los consejos parroquiales. En nuestra parroquia hemos constituido consejo pastoral parroquial desde hace muchos años. Y hay una constante tensión en cuál es la función, cómo hacerla, cómo buscar este bien común. Me pareció súper interesante eso, porque cuando estamos en un consejo parroquial, y aquí nosotros somos 4 comunidades, pero me imagino donde hay 7 comunidades, y una comunidad quiere esto, surge el capillismo, surgen tantas cosas que conocemos. ¿Cómo hacemos camino juntos ahí? ¿Y cómo hacemos que la gente, los agentes de pastoral consagrados, laicos, consagradas, laicas, entiendan que tenemos que buscar qué quiere Dios en ese bien común? Y no lo que usted diga, padrecito. Porque si el padre dice una idea, todos los demás la encuentran fantástica. Son re pocos los que son capaces de decir, ¿sabéis que por ahí parece que no va? Es muy difícil eso. Y yo creo que para los párrocos, yo lo he conversado con ellos, es también, no es bueno eso. No es bueno, porque al final se transforman en, o sea, ¿qué realimentación tienen? ¿Cómo saber si se están equivocando si nadie les dice que se están equivocando? Yo creo que hay una deslealtad profunda en eso. Y nosotros podemos ayudar a eso, porque nosotros con cariño podemos pelear con el párroco. Si no hay que tenerle miedo a la pelea, lo que hay que tenerle miedo es a cómo manejamos la pelea. Pero una buena conversa, yo creo que le hace muy bien ese camino de sinodalidad, porque estamos cerca, tanto de los laicos,
el sábado pasado hablaba, Monseñor Lorenzelli habló algo muy interesante ahí, que el matrimonio del diácono y su esposa, como la esposa es laica y nosotros consagrados, en el matrimonio se produce un enlace, diríamos en términos actuales, un link muy potente para acercarnos y acercar los mundos, para caminar juntos. Entonces, yo creo que ahí hay desafíos grandes. Respuestas obviamente no hay. Yo anhelo y trato de forzar, y no me resulta siempre porque lo esfuerzo justamente, el discernimiento. Pero yo creo que el discernimiento común es una necesidad muy grande. Eso. Perdón, me extendí un poquito, pero... Gracias, Héctor, porque yo creo que diste pistas muy interesantes sobre el servicio que pueden prestar en los consejos parroquiales, en el fondo ustedes mismos animando la posibilidad de, quizás a veces de lo que otros no se atreven a decirle al párroco, y hay que ver cómo generar el espacio para buscar un consenso comunitario, para buscar un consenso en el que todos podamos tener espacio de palabra, para poder realmente buscar lo que el Espíritu nos está diciendo. No solamente la buena idea que puede tener el Padre.